El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, aun cuando muchos dicen creer en el Señor Jesús, la medida de fe de cada uno será diferente. En el primer nivel de fe, solo acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo y es salvo, es decir, es un bebé recién nacido en el Espíritu. En el segundo nivel de fe, tratará de vivir por la palabra porque cree en Dios y en el Señor Jesucristo. Incluso si a veces no obedece la palabra, aún así seguirá esforzándose y tendrá la fortaleza necesaria para aplicarla en su vida. Esforzándose de esa manera, llegará al tercer nivel de fe y así podrá poner en práctica la voluntad del Señor con más firmeza. En la medida en que entienda la voluntad y el amor de Dios en sus mandamientos, no le será pesado ni difícil ponerlos por obra, sino que lo hará en forma natural. Esto es, será su estilo de vida. Los que viven por la palabra de Dios y día a día se despojan de los deseos pecaminosos de la carne, llegarán al cuarto nivel de fe. En el primer nivel de fe empieza su vida cristiana, así que aún podrá cometer las obras de la carne. En el segundo nivel de fe empezará a despojarse de esos deseos carnales. Cuando logra hacerlo completamente, habrá llegado al tercer nivel de fe. En este tercer nivel ya no accionará en la carne, porque se habrá despojado de casi toda esa naturaleza pecaminosa que hay en su corazón. Al hacerlo, habrá llegado al nivel del Espíritu, es decir, estará firme, parado en la roca de la fe. En este nivel ya no tendrá dudas en su mente, podrá creer toda la palabra de Dios. Hermano, si se despoja de toda la maldad que hay en su corazón, llegará al cuarto nivel de fe y desde ese momento será un hombre de espíritu. Habrá llegado al nivel del Espíritu. Si alcanza el cuarto nivel de fe, Dios lo bendecirá y lo prosperará abundantemente. Esta es la razón final del cultivo del ser humano, formar verdaderos hijos de Dios. Y cuando llegue a ese cuarto nivel de fe, es decir, cuando llegue al nivel del Espíritu, Dios lo verá como a su verdadero Hijo. A partir de ese nivel, Dios intervendrá directamente en su vida. En el primer, segundo y tercer nivel de fe, Dios lo protegerá en tanto obedezca su palabra. Sin embargo, si llega al cuarto nivel de fe, Él directamente intervendrá en su vida, y eso será para su propio bien. Por ejemplo, si está yendo por el camino equivocado, Dios le ayudará a regresar a la senda correcta. Lo guiará con delicadeza todos los días de su vida. Por eso, si no vive en el pecado, es decir, si ya no comete las obras de la carne ni tiene deseos carnales, Dios no tendrá que corregirlo ni reprenderlo. Y a partir de ese momento, todo lo que Dios haga en su vida será para su bien, para que sea prosperado en todas las cosas. Imagínese que, en base a su propia experiencia, que ya está distorsionada por su propia naturaleza pecaminosa, escoge ir en cierta dirección. No obstante, esa no es la opción correcta para Dios. En ese momento, Dios tocará su corazón para que no tome una decisión errónea, sino que opte por otra alternativa que, con toda seguridad, será la correcta porque será la senda de las bendiciones. Ahora bien, si no puede discernir esto y sigue yendo por el camino equivocado, entonces Dios, de alguna manera, le revelará que esa no es la senda correcta. Así podrá corregirse e ir por donde Dios desea que vaya. Hoy les compartiré del cuarto nivel de fe. Estoy seguro que este mensaje les servirá para alcanzar el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Oro en el nombre del Señor para que puedan experimentar el poderoso obrar de Dios en todas las áreas de su vida y así sean testimonios vivos de la gloria de Dios. Hermanos,
En el cuarto nivel de fe, amará al Señor por sobre todas las cosas y por sobre toda persona. Por cierto, podemos decir que uno ama al Señor estando también en el tercer nivel de fe. Juan capítulo 14, versículo 15 recalca: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si obedece los mandamientos de Dios, amará a Dios. Si llega al tercer nivel de fe, guardará la palabra de Dios. Se puede decir entonces que amará a Dios. Ya no transgrede intencionalmente los mandamientos de Dios. Sin embargo, todavía no habrá desechado del todo esa naturaleza pecaminosa de su corazón. Hermano, esa tendencia pecaminosa que lo lleva a pecar está fusionada con su cuerpo, así que no podrá simplemente despojarse de ella cuando y como lo desee. Deberá ayunar y orar constantemente. Deberá resistir el pecado hasta la sangre y así podrá despojarse por completo de las obras de la carne. No obstante, repito, como en el tercer nivel de fe obedecerá los mandamientos de Dios, se podrá decir que ama a Dios. Sin embargo, como aún no se ha despojado de esa naturaleza pecaminosa, no se sentirá tan seguro al afirmar que ama al Señor. Ahora bien, si llega al cuarto nivel de fe, con plena seguridad podrá declarar que ama al Señor y Dios aceptará su confesión con gozo. Por eso será lleno del Espíritu Santo. Hermano, hay una clara diferencia entre amar a Dios y amar a Dios por sobre todo. Espero que pueda discernir la diferencia no solo de intensidad, sino también de convicción entre estos dos conceptos espirituales. Los hijos pueden decir que aman a sus padres. Lo mismo sucede entre esposos. Ellos pueden decir que se aman el uno al otro. No obstante, la magnitud y el nivel de ese amor será diferente al de amar al grado máximo. Se puede afirmar que ama a Dios de todo corazón, esto es, por sobre todas las cosas, si se esfuerza por complacerlo en todo. Esto es, tratará de agradarle y servirle, no lastimará sus sentimientos, no tendrá un corazón de doble ánimo ni traicionero, es decir, no cambiará de forma de pensar. Si ama a su cónyuge, no la engañará ni hará algo incorrecto, esto es, si realmente la ama. Si voluntariamente puede dar su vida por alguien más, podrá confesar que realmente lo ama con todo su corazón. El hecho de solo amar y el de amar por sobre todas las cosas son dos conceptos muy diferentes. Recién en el tercer nivel de fe podrá afirmar que ama realmente a Dios. No obstante, si llega al cuarto nivel de fe, podrá confesar que ama a Dios por sobre todas las cosas. Los que han llegado al cuarto nivel de fe podrán llamar a Dios Abba Padre. No cualquiera puede llamar a Dios Abba Padre. Si lo hace, será porque habrá llegado al cuarto nivel de fe, y en ese nivel Dios le concederá las peticiones de su corazón. La confesión de amor que se hace en el cuarto nivel de fe es una verdadera declaración de amor que va más allá de solamente amar de labios. Al hacerla, se sentirá tocado en su corazón. Cuando los cristianos que han llegado al nivel del Espíritu confiesan que aman a Dios, puedo ver que sus ojos se llenan de lágrimas. Si lo confiesan de lo profundo de su corazón, se quebrantarán. Incluso hay algunos que deberán controlarse para no llorar. ¿Saben por qué lloran? Porque Dios toca su corazón y se quebrantan cuando dicen que aman al Padre. Como han llegado al nivel del Espíritu, aman a Dios por sobre todas las cosas y por ello derramarán lágrimas de gozo y de amor. Ahora bien, comparemos el segundo, el tercer y el cuarto nivel de fe con un ejemplo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el segundo nivel de fe, habrá leído esos versículos. Sin embargo, al enfrentar dificultades y pruebas, no podrá regocijarse, más bien se quejará y algunas veces dejará de orar. No obstante, los que ya están en el tercer nivel de fe, aun si enfrentan momentos difíciles, podrán regocijarse y dar gracias a Dios, como dice la palabra. Por cierto,
Al inicio del tercer nivel de fe, en vez de regocijarse y dar gracias de todo corazón, si piensa que las pruebas son difíciles de superar, se sentirá abrumado y tal vez se pregunte por qué tiene que pasar por todo eso. Sin embargo, los que han alcanzado el tercer nivel de fe superarán esas pruebas, ya no cometerán las obras de la carne que llevan a la muerte, orarán sin cesar para despojarse de toda naturaleza pecaminosa. Así podrán superar toda prueba y dificultad. En este nivel de fe rechazarán inmediatamente esa clase de pensamientos carnales y se regocijarán dando gracias, como dice la palabra de Dios. Si pasa la mitad del tercer nivel de fe y está firme en la roca de la fe, difícilmente tendrá esa clase de pensamientos carnales y podrá regocijarse y dar gracias de todo corazón. Si sigue creciendo en su nivel de fe y llega al cuarto nivel, experimentará un gozo desbordante en su corazón, incluso si atraviesa por grandes dificultades y situaciones que pongan en peligro su vida. Podrá orar a Dios con gratitud y alabarle con gozo, aun si es arrojado al horno de fuego ardiendo o a la fosa de los leones, sin ninguna razón, tal como sucedió con Daniel y sus 3 amigos. Considere a los profetas de Dios, aunque sufrieron pruebas sin razón alguna y no cometieron delito alguno, siempre se regocijaron y dieron gracias a Dios. Por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos sabían que iban a ser arrojados a la fosa de los leones y al horno de fuego, pero aún así se regocijaron y dieron gracias a Dios. Daniel no dejó de orar tal cual solía hacerlo. Lo mismo pasó con Pedro y con el apóstol Pablo. Pablo fue humillado, azotado e insultado siendo un poderoso siervo de Dios. También fue encarcelado e incluso encadenado. Aún así, dio gracias y alabó a Dios. Los que reaccionan de esa manera ante circunstancias tan adversas habrán alcanzado mínimo el cuarto nivel de fe. Tal vez se pregunte por qué Dios escoge a tal o cual persona para usarla en su reino. Hermano, Dios conoce el corazón de cada uno, lo elige y lo perfecciona, limpiándolo de todo lo malo que ha adquirido y aprendido durante su vida en este mundo. Como ya tiene un corazón dispuesto y preparado para ser usado, una vez que deseche toda esa maldad, Dios lo usará como instrumento útil para su reino. Si verdaderamente cree que el amor de Dios obra para su bien en todo, siempre estará feliz y gozoso a pesar de las circunstancias. Hermano, obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad es en sí mismo un gozo. Sin embargo, el gozo que se siente en el tercer nivel de fe es completamente diferente al del cuarto nivel de fe. Les doy un ejemplo. Uno puede tener un gran deseo de servir en la iglesia. No obstante, si le piden que haga más de lo debido, tal vez no lo haga de buena gana. Lo hará, pero no lo hará con gozo. Sin embargo, si amara en verdad a Dios, aunque tuviera que hacer más de lo que le toca hacer, lo haría feliz solo para agradarle. Ninguna labor le sería demasiado difícil. No se cansaría, solo tendría deseos de complacer a Dios. Hermano, si verdaderamente ama a alguien, aunque haga frío o calor, preferirá quedarse junto a esa persona. Incluso le parecerá que el tiempo pasa volando. La diferencia entre el tercer y el cuarto nivel de fe es algo parecido. En el tercer nivel, amará a Dios y practicará su palabra hasta cierto grado. Sin embargo, en el cuarto nivel de fe, amará de tal manera a Dios que obedecerá con gozo toda su palabra en su vida diaria. Actualmente, muchos jóvenes confiesan su amor sin ni siquiera saber lo que es verdaderamente el amor. Algunas hermanas me han escrito contándome que se enamoraron como tontas. Una de ellas le dio todo lo que tenía a su novio. Y como ella misma estaba atravesando por dificultades económicas, se prestaba dinero de otros o le pedía a sus parientes ayuda, incluso mintiéndoles para dárselo al novio. Al final, el hombre la traicionó. Ella debería estar agradecida por eso. En realidad, debería estar más que feliz de haberse librado de ese holgazán y estafador. Se dio cuenta de la clase de persona que realmente era ese hombre.
Sin embargo, tuvo que pasar por toda esa dolorosa situación. Aún amaba al embustero que la traicionó. Seguía pensando en él. Hermanos, hay mujeres que incluso se deprimen por un par de años o más después de haber tenido esa dolorosa experiencia. Algunas hermanas, luego de sufrir tanto, me escriben diciéndome que están arrepentidas y pidiéndome que ore por ellas. Amaron a la persona equivocada y las engañaron. Hermana, si alguien le dice que la ama, jamás le pedirá dinero. Eso sería ponerla en una situación difícil. Eso no es amor, solamente buscará engañarla. Si alguien realmente ama, solamente querrá dar, deseará ayudar y hacer feliz a su cónyuge. Pero en este caso, ese bribón solo quería aprovecharse de la situación de esa joven. La hizo pasar por momentos muy difíciles. Ella no es de una familia muy pudiente. En realidad, lo que ella sentía no era amor. Cuando ese aprovechado vio que ya no había más dinero que sacar, la traicionó y la dejó. Hermana, le doy un consejo. Si a usted le pasa algo parecido y le pido a Dios que nunca le suceda, en vez de entristecerse, más bien celebre. ¿Sabe por qué? Porque si se hubiera casado con ese rufián, hubiera sido infeliz el resto de su vida. Siempre la hubiera engañado. Esa hermana, justo antes de casarse, se dio cuenta que realmente no lo amaba. Yo la felicité. Si se hubiera casado con ese haragán, repito, habría sufrido el resto de su vida. ¿Se imaginan lo difícil que hubiera sido su matrimonio? Debería estar más que agradecida por haberse dado cuenta de eso antes del matrimonio. No obstante, a pesar de todo, aún así lo extrañaba y ahora sufrirá por varios meses e incluso quizá por un par de años. Vino a pedirme que orara por ella. Hermanas, siempre les digo lo mismo. Deben saber lo que es el verdadero amor, es decir, el amor espiritual. Como ahora ya todas ustedes conocen la palabra de Dios, podrán discernir si alguien las quiere engañar. Me siento muy triste cuando veo a jovencitas pasar por esa situación. Amados hermanos en Cristo, como les decía, solo cuando llegue al cuarto nivel de fe podrá decir que ha logrado el propósito del cultivo del ser humano en esta tierra. A partir de ese nivel de fe será verdadero hijo de Dios y si continúa creciendo llegará al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Sin embargo, para algunos, a pesar de haber sido cristianos por mucho tiempo, el crecimiento en su medida de fe es muy lento. No pasan del segundo nivel o, a lo más, de la primera etapa del tercer nivel de fe. Algunos, después de experimentar la gracia de la salvación, se proponen despojarse de todo pecado y llenar su corazón rápidamente de lo espiritual. Hay algunos que obedecen la palabra de Dios sin cuestionar y su medida de fe crece tal como lo hizo Abraham. No obstante, hay otros como Sara, la esposa del patriarca, quien, a pesar de haber vivido con Abraham, no llegó a cultivar un buen nivel de fe, ni siquiera después de haber visto las poderosas obras de Dios. En otras palabras, hay quienes, a pesar de ser cristianos por muchos años, no circuncidan en lo más mínimo su corazón. La pregunta es, ¿en dónde radica la diferencia? Una de las razones más importantes es que cada uno nace con un corazón diferente. Y no solo eso, también el interior del corazón es diferente y, por consecuencia, su disposición a obedecer la palabra será igualmente diferente. Es decir, su actitud o capacidad para obedecer la palabra y para ser usado como utensilio o vaso para la obra de Dios será igualmente diferente. Se los explico en forma más clara. El porcentaje, por decirlo de alguna manera, de verdad o de falsedad que cada uno tiene en su corazón es diferente. Asimismo, la disposición de cada uno hará de usted un vaso o utensilio grande o pequeño. Finalmente, su constancia se referirá
a su corazón interior. De acuerdo a estos aspectos, escuchará la palabra de Dios, la grabará en su corazón y la pondrá en práctica en diferente medida o grado. Ahora bien, antes de entrar detalladamente al cuarto nivel de fe, definamos primero qué entendemos por corazón interior o interno y por vaso o utensilio, aspectos que tienen una estrecha relación si desea alcanzar el cuarto nivel de fe. En primer lugar, ¿qué es el corazón? Al principio, el corazón de Adán era la misma semilla de vida que Dios había puesto en él. Solo el conocimiento de la verdad revestía esa semilla de vida, es decir, solo había verdad en el interior del corazón de Adán. Sin embargo, después de pecar, el conocimiento de la verdad, es decir, todo lo bueno, comenzó a ser desplazado de su corazón. En otras palabras, sentimientos puros que cubrían el corazón de Adán como el amor, el perdón, la bondad, etc., fueron desapareciendo del interior de su corazón. Por eso, en un inicio el corazón de Adán estaba lleno de sentimientos puros. Era un corazón lleno de la verdad. No obstante, desde que pecó, todo ese conocimiento de la verdad empezó a extinguirse y en su lugar entró el conocimiento de la mentira, esto es, del pecado y de la maldad. Cuando Adán y Eva cayeron bajo maldición y fueron expulsados del huerto del Edén a esta tierra, los espíritus malignos, que son los gobernadores del aire, esto es, del segundo cielo, controlaron su mente y su parte almática, esto es, su alma. Esos espíritus malignos empezaron a plantar mentira y toda clase de maldad en el corazón del ser humano. A raíz de eso, la verdad empezó a desaparecer del corazón del hombre y se fue llenando de falsedad y mentira. Y esa maldad plantada en el corazón del ser humano fue transmitida a sus descendientes y a las siguientes generaciones. Con el transcurso del tiempo, nuevas formas de pecado y de maldad se enraizaron en su corazón. Así, el mal prevaleció más y más. Mientras la ciencia se desarrollaba y la gente se enriquecía, la maldad se extendía más. Por eso, el interior del corazón del hombre se llenó de esa naturaleza pecaminosa que había heredado de sus antepasados, y eso se mezcló con lo que habían aprendido durante su vida. Los que tienen poca maldad en su corazón podrán llegar a la santidad más rápidamente porque tienen menos cosas de las cuales deben despojarse. Hermanos, continuaremos en la siguiente prédica con el cuarto nivel de fe. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema por el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón,
al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno a todo tipo de efecto colateral y posterior a cualquier accidente, fuera, quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.